Durante años fue un fantasma. Se colaba por ventanas, burlaba a la policía y solo dejaba terror. El asesino del Estado Dorado fue uno de los depredadores más escurridizos y un misterio viviente en Estados Unidos. Entonces, de pronto, un hallazgo abrió el caso por completo. Nadie lo vio venir. Hoy en el show de infografías veremos cómo atraparon al asesino del Estado Dorado. El anciano, de más de 70 años, calvo y canoso, murmuraba solo en la sala de interrogatorios. Él me hizo. Él es parte de mí. No quería hacer eso. Joseph James DeAngelo parecía un hombre exitoso. Felizmente casado, con 3 hijos, universitario, educado en justicia criminal, veterano de Vietnam y ex policía. Pero eso no significaba que no hubiera un lado oscuro. En los años 70, siendo policía en la unidad de robos en Exeter, California, merodeaba de noche por vecindarios tranquilos. Al principio, solo observaba y estudiaba las casas, aprendía sus rutinas y debilidades. La curiosidad se volvió algo más siniestro. Observar ya no bastaba. Empezó a meterse en las casas, hurgar en los cajones, tirar la ropa interior de las mujeres, robar cosas pequeñas y sin sentido. Aretes, gemelos, medallones y monedas de alcancías. No buscaba ganar dinero, sino satisfacer un impulso incontrolable. Como ex investigador de robos, él conocía todas las formas de entrar a una casa. Las cerraduras débiles en ventanas, rincones oscuros donde no lo verían y el sonido de una puerta mal cerrada. Siempre llevaba guantes y máscara y, como muchos ladrones movidos por deseos oscuros, dejaba sorpresas. Botellas en perillas de puertas a punto de caer. En el momento en que la familia aterrorizada regresaba a casa, no era tanto el robo lo que importaba, sino el terror que él sabía que la gente sentiría. Pero no podía quedarse así para siempre. Había estado acechando a la hija de 16 años de un profesor de periodismo en Visalia, la ciudad donde ocurrieron la mayoría de sus robos. Cerca de las 2 a.m., el profesor se despertó por ruidos y llantos ahogados del cuarto de su hija. Cuando abrió la puerta de golpe, se encontró cara a cara con un hombre enmascarado con pasamontañas que intentaba arrastrarla afuera. El intruso gritó una amenaza y luego abrió fuego. 2 balas alcanzaron al padre, matándolo al instante. La niña se defendió pateando y arañando. Pensó que él también le dispararía, pero huyó en la noche. En diciembre de 1976, una adolescente estaba sola en casa. Sus padres estaban en una fiesta de Navidad. Mientras practicaba piano, un enmascarado DeAngelo se le acercó por detrás. «Haz lo que te digo», susurró en su oído, «o te mataré y desapareceré en la oscuridad». La agredió y atormentó como su esclava durante 2 horas, pero le perdonó la vida. Amordazada, con los ojos vendados y temblando, logró liberarse y pedir ayuda. Sus compulsiones lo llevaron a repetirlo con decenas de jóvenes en suburbios del este de Sacramento. Primero vigilaba una casa, siempre cerca de un sendero o un arroyo, en algún lugar donde pudiera desaparecer en la noche sin ser visto. Observaba a las ocupantes, casi siempre solteras. A veces llamaba para saber quién estaba en casa y otras solo para aterrorizarla con su respiración. Siempre era minucioso y dedicaba semanas o meses para elegir la noche perfecta para su trampa. Ellas estarían solas en casa y en un estado vulnerable, usualmente durmiendo con una puerta o una ventana abierta. Los ataques eran tan frecuentes que las mujeres de los suburbios compraron perros y pistolas. En mayo de 1977, el LA Times informó que en ciertas calles, los vecinos se unieron para proteger a los vulnerables. Alguien siempre se mantenía despierto, vigilando. Para entonces, DeAngelo sumaba 23 robos y 11 ataques a mujeres y apenas empezaba. Generalmente elegía vecindarios de clase media y alta. Prefería atacar a mujeres solas, pero no discriminaba. Parejas y, peor aún, familias con niños, todos eran un blanco para él. Evitaba ser visto, pero su descripción ya estaba en las noticias. Hombre blanco, de 19 a 30 años, con cabello oscuro, rubio o castaño, fue bastante preciso. Si había esposo o novio, DeAngelo sabía que estaría dormido y al despertar tendría una pistola en la cara. Un hombre enmascarado los observaba desde arriba. Apenas se veían las aberturas de sus ojos en la oscuridad. Hablaba con voz tranquila y autoritaria. A la mujer se le pedía atar manos y pies de su pareja con cuerda o agujetas. Llevaban a la mujer a otra habitación, pero antes ponían platos o tazas en la espalda del hombre. Si algo se rompía, la mujer moría y la pareja seguía. Era aterrador. Muy similar a lo que California viviría 10 años después. Cuando Richard Ramírez, el acechador nocturno, irrumpía en casas suburbanas, DeAngelo ya era el acechador nocturno original. Menos diabólico, pero igual de malvado y más inteligente. Atacó varias veces, una víctima fue una adolescente, pero esta vez fue la madre quien tuvo que quedarse ahí, con los platos apilados en su espalda, mientras los gritos resonaban por toda la casa.
Si D'Angelo escuchaba que los platos caían, amenazaba con cortarle los dedos a su hija. Se tomaba su tiempo, a veces pasaba horas en la casa, revisaba cada cajón en cada habitación, volteaba los armarios y hurgaba en las bolsas. Se sentaba en la cocina comiendo sándwiches y tomando jugo de naranja del refrigerador. A veces las víctimas creían que ya se había ido, se movían y los platos sonaban. Entonces su silueta aparecía en la puerta. De junio de 1976 a junio de 1979, irrumpió en al menos 50 casas y dejó docenas de víctimas. Había matado al profesor, pero hasta ahora había perdonado a sus otras víctimas. Eso estaba por cambiar. No se sabe qué lo hizo más violento, pero en 1979 lo despidieron de la policía. Lo atraparon robando un martillo y repelente para perros, herramientas útiles para quien robaba casas. Prefería no dejar rastro, y luego amenazó con matar al jefe de policía. Incluso acechó su casa. Sin embargo, nadie sospechaba que él era quien aterrorizaba los suburbios del norte de California. Por fuera, D'Angelo parecía común y felizmente casado, pero a inicios de los 70 ya mostraba problemas con las mujeres. Él estuvo muy unido a Bonnie, quien tenía 18 años cuando ambos estudiaban en Sierra College en Rockland, California. Parecía una buena pareja, al menos por un tiempo. Con el tiempo, ella se dio cuenta de que su nuevo novio no tenía absolutamente ningún respeto por la autoridad. Siempre rompía las reglas. Si alguna vez se quejaba, él solía tener arrebatos, así que cuando le compró un anillo de compromiso, ella dudó en dar ese paso. Al negarse a ayudarlo a hacer trampa en un examen, él perdió el control. Llegar a su casa armado, golpear la ventana y exigir que huyeran fue suficiente para Bonnie. No estaba bien. Años después, ella diría a la policía que odiaba el rechazo, no tenía conciencia y era inteligente, obsesivo, compulsivo e intimidado por otros hombres. Ella lo dejó y años después, él comenzó a lastimar mujeres. Una vez, cuando estaba encima de una de sus víctimas, le gritó, «¡Te odio, Bonnie!». Para la policía, esto era una pista, pero les tomó muchos años descubrir quién era Bonnie. Si D'Angelo tenía problemas con Bonnie, parecía llevarse bien con Sharon, la mujer con la que se casó en 1973, un año antes de que comenzaran sus robos. Sharon era muy inteligente y más tarde se convertiría en abogada. La madre de sus 3 hijos, una de sus hijas, más tarde lo describiría como el padre perfecto. Él llevaba una doble vida, dando excusas creíbles para pasar mucho tiempo fuera por las noches. Para ellos, él era un ciudadano ejemplar y trabajador. Antes de ser policía, sirvió en la Marina en Vietnam. Aún así, parece que sus problemas comenzaron con el ejército. De niño, vio a 2 soldados de la Fuerza Aérea de Estados Unidos abusar de su hermana mientras su estricto padre militar estaba en Alemania. Los detalles son pocos, pero su hermana contó que su papá lo golpeó fuerte. Creció claramente muy afectado. En la escuela robaba seguido y maltrataba a animales, pero para su familia era el padre ideal. Viajes de campamento, lecciones de pesca, retrato de la normalidad. Su sobrina luego dijo, «Siento que había alguien más en él, alguien que nunca conocí. Era un desconocido, un disfraz para su Jekyll». Entró a una casa en Goleta, cerca de Santa Bárbara, el 1 de octubre de 1979, ató a su víctima en la sala, manos y pies atados, y cubrió su cabeza con los shorts de tenis. Para que no lo viera bien, solo la dejó en la alfombra un rato, mientras ella oía cómo él hurgaba en los cajones de la cocina. Su novio también estaba en la casa, atado y dejado en la recámara. Eran las 2:20 a.m. Mientras el intruso recorría la casa, murmuraba repetidamente, «Lo voy a matar». ¿A quién se refería? Los detectives debían averiguar eso. Estaba enojado con alguien. La mujer no perdió tiempo en pensar. Liberó sus pies y corrió por la puerta principal gritando en la noche. Su novio, aún atado, saltó al patio trasero y se escondió debajo de un naranjo mientras la linterna de D'Angelo rozaba las ramas. Este fue un fracaso. Salió de la casa y fue visto por un vecino, quien lo describió como delgado y huyendo en una bicicleta robada de 10 velocidades. No volvería a fallar así. La gente no puede huir si está muerta. En diciembre, 3 meses después, la policía recibió una llamada de una mujer llorando. Hubo un allanamiento a 800 metros de donde D'Angelo falló su asalto anterior. «Hay 2 muertos adentro», dijo la mujer a la policía mientras estaba sentada afuera. Y efectivamente, encontraron 2 cuerpos muertos en el dormitorio de una casa muy elegante. Un cirujano ortopédico de 44 años y su pareja,
psicóloga clínica de 35, estaban atados con cuerda. Él estaba arrodillado en el suelo con un cable alrededor del cuello y ella estaba desnuda en la cama. Los detectives pensaban que la mujer ató al hombre y luego fue agredida, pero ella no hizo un nudo fuerte a propósito. Esto permitió que el hombre se soltara, y fue entonces cuando D'Angelo entró en modo asesino. Les disparó varias veces en el corazón y cabeza, como una ejecución, pero no era un asesino común. Él permaneció tranquilo durante la operación. La policía halló un cadáver de pavo envuelto en celofán. Después de que el intruso jaló el gatillo, se tomó un bocado de lo que debió haber sido una cena de Navidad anterior. El crimen tenía todas las características de los robos en Sacramento, pero esto fue a más de 300 millas de distancia, y el depredador no dejó a nadie con vida. Era claro que el perpetrador ya lo había hecho antes. Fue un trabajo profesional. Investigadores en el norte de California creían que era el mismo hombre, pero detectives de Santa Bárbara no lo estaban. Actuaron con cautela, evitando el pánico. Cuando el asesino atacó de nuevo en marzo, ahora en la exclusiva aventura, parecía que el monstruo de Sacramento tenía un nuevo terreno de caza. Y de nuevo, no tenía intención de dejar sobrevivientes en la propiedad exclusiva. Dos personas a quienes los medios describieron como un abogado prominente y su esposa fueron encontradas por su hijo de 12 años, acostadas en su cama en un charco de sangre. Atados boca abajo, fueron golpeados hasta morir con un objeto duro. No hubo señales de lucha ni robo. Esto fue un asesinato, puro y simple, el trabajo de alguien muy enojado, tal vez alguien con un resentimiento. Es probable que el hombre, al aceptar ser juez, tuviera enemigos. Después ocurrió otro doble asesinato. Keith y Patrice Harrington fueron hallados muertos en su casa en una comunidad cerrada de Dana Point, condado de Orange, en agosto. Y en febrero de 1981, una mujer en su casa en Irvine, condado de Orange, fue golpeada hasta la muerte. En ese momento, su esposo estaba en el hospital y la policía lo señaló. Recibió llamadas extrañas de noche. D'Angelo lo provocaba y torturaba. La policía veía al esposo como principal sospechoso. Nadie le creyó sobre las llamadas telefónicas. Eso lo llevó al alcoholismo, y no sería la última persona en ser sospechada de los crímenes de D'Angelo, porque D'Angelo era inteligente. En uno de los asesinatos, fingió un robo para despistar a los detectives. En otro caso, mató a la mujer y le quitó las ataduras. Los forenses notaron las marcas de ligadura, pero la policía no vinculó los asesinatos a una sola persona. D'Angelo no pudo evitar matar a otra pareja en julio en Goleta. El hombre fue asesinado a tiros al enfrentar al intruso. La mujer fue atada, abusada y golpeada hasta morir, recibiendo decenas de golpes. Parecía otro uso excesivo de la fuerza, pero después de ese silencio, D'Angelo no volvió a atacar hasta 1986, uno de sus asesinatos más atroces. Una joven de 18 años, en Irvine, estaba sola en casa mientras sus padres vacacionaban en México. D'Angelo sabía que ella dormiría cuando él entrara por la ventana. La ató, y después de terminar, la golpeó tan fuerte con un objeto que más tarde encontraron su cabello y dientes en sus pulmones. Casi no parecía humana. En 1986 los asesinatos cesaron definitivamente. Ramírez, el acechador nocturno, ya estaba tras las rejas. Un asesino menos, pero otro seguía suelto. Los investigadores apodaron a D'Angelo el acechador nocturno original. Acechador nocturno original, y luego desapareció. No hubo más ataques ni más pistas, solo silencio. Los detectives asumieron que estaba muerto o en prisión por otro crimen. Ni por un segundo ninguno de ellos asumió que estaban buscando a un esposo y padre amoroso con un empleo estable. Sobre todo a quien sirvió a su país y a la policía. Sabían que el asesino tenía conocimientos forenses y era metódico. Los detectives entendían su modus operandi. También relacionaron con más certeza los allanamientos en Sacramento y los asesinatos posteriores. Pero en realidad no estaban más cerca de identificar a José Jaime D'Angelo que de dividir el átomo. La pista se enfrió. Esa es la oscura ironía del trabajo de detective. A veces un asesino debe atacar otra vez para lograr justicia para otros. Probablemente estaban buscando a un hombre responsable de más de 150 crímenes robos, agresiones a mujeres a las que dejó vivir y al menos 13 asesinatos. Solo tenían una vaga descripción física de él, pero lo principal era que casi seguro contaban con una grabación de su voz. Probablemente D'Angelo hizo una aterradora llamada al Departamento de Policía de Sacramento en los años 70, burlándose de que nunca lo atraparían. No fue la única llamada. Más tarde, una víctima atendió y escuchó una voz susurrar: «Vas a morir». La llamada más relevante sobre perfilación fue un año después, cuando un hombre contactó a consejería y dijo: «Tengo un problema, necesito ayuda porque ya no quiero hacer esto». Pero si sentía arrepentimiento o remordimiento, su Jekyll pronto volvía a ocultarse.
Llamó a las casas de las mujeres que atacó y dejó vivas para avisarles que seguía cerca. La última llamada conocida fue en 2001, mucho después de que él se detuviera, cuando le dijo a una de sus víctimas: ¿recuerdas cuando jugamos? La policía sabía que lidiaban con un enfermo y eso les molestaba. Parecía estar bajo sus narices, pero era invisible. Era local, tenían su descripción y voz. Uno de los problemas era que los perfiles criminales no siempre coincidían. Los detectives tenían 9 perfiles diferentes y cada uno era bastante único. No se publicaron para el consumo público. El FBI declaró en medios que el asesino posiblemente tenía interés o entrenamiento militar o policial y era hábil con armas de fuego. Todo correcto. Dijeron que era metódico y cazador de trofeos. Si alguien conocía a alguien con colección de medallas o mancuernillas, debía avisar. Hasta los años 2000, cuando la tecnología forense de ácido desoxirribonucleico avanzó, los detectives confirmaron que el acechador nocturno original era el responsable de numerosos allanamientos violentos en Sacramento Este y alrededores. Aunque seguían perdidos, el caso no avanzó hasta que, años después, alguien tuvo una inspiración. En los años 2010 millones enviaban su saliva por correo a empresas de genealogía con pocos dólares extra. Tras una prueba rápida de ácido desoxirribonucleico, los resultados indicaron que sus antepasados eran de Escocia, Noruega y Angola. Era la última moda global. Una novedad que parecía inofensiva y que todos compraban para sus sobrinos en Navidad. Nunca pensé que ayudaría a rastrear a un asesino serial. Los investigadores obtuvieron ácido desoxirribonucleico de una escena del crimen del asesino del Estado Dorado y crearon un perfil genético digital similar al que usan bases de datos de genealogía como 23andMe. La privacidad pasó a segundo plano. Al comparar marcadores genéticos compartidos, los analistas rastrearon el ácido desoxirribonucleico a través de parientes lejanos, primos terceros, incluso cuartos, hasta que el árbol genealógico comenzó a reducirse. Surgieron 2 nombres. Uno fue descartado por el ácido desoxirribonucleico, dejando solo a un hombre: Joseph James DeAngelo. Había mucha gente en ese árbol, pero él era el mejor. Un ex policía que había estado en el ejército, que cuando era más joven se parecía al tipo de su perfil. También tenía la edad perfecta. Al investigar, descubrieron que lo despidieron de la policía y tenía problemas de ira, incluso portaba armas de fuego. El problema, sin embargo, era que él estaba felizmente casado y tenía hijos. Pero, de nuevo, también lo estaban John Wayne, Gacy y el Bind, Torture, Kill. La normalidad suele ser el mejor escudo. Pero los detectives no estaban preparados para la trampa. En los medios lo llamaban asesino del Estado Dorado, nombre creado por la escritora Michelle McNamara, quien investigó el caso por años. Poco antes de su muerte, escribió un artículo para Ella Magazine en el que lo explicaba. El asesino atacaba vecindarios yendo de casa en casa, todas muy cercanas. Ella contó que él llamaba a las víctimas, ya traumadas por su visita nocturna, para decirles sin aliento: «Te voy a matar», escribió. Era un fantasma que asustaba a sus víctimas con la amenaza de acecharlas. El caso casi la enloqueció. Dormía poco, rara vez abrazaba a su hija y murió antes de que la policía resolviera todo. DeAngelo, de 72 años, fue detenido en abril de 2018 cuando la policía irrumpió en su casa en un suburbio tranquilo de Sacramento, donde solía acechar. Vivía con su hija y su nieta. Ambas creían que era un hombre cariñoso, su héroe. La policía lo vigilaba desde que hallaron su árbol genealógico y después tomaron en secreto su ácido desoxirribonucleico de un pañuelo de su basura. Era una coincidencia perfecta. Bundy, Gacy, Dahmer, Zodiaco, acechador nocturno, el hijo de Sam y ahora DeAngelo se sumaban al salón de la infamia de asesinos seriales. Era un hombre de familia tranquilo, pero los vecinos decían que a veces era extraño. Cortaba el césped como si tuviera trastorno obsesivo-compulsivo, recortándolo perfectamente de un extremo al otro. A veces gritando groserías a nadie en particular. Un vecino contó a los detectives que tras un altercado, DeAngelo, ex policía, lo amenazó de muerte. En ese instante parecía un delirio de un viejo molesto, pero después entendí que era una advertencia. En los interrogatorios, DeAngelo no admitió todos los cargos y les habló. En la época oscura de los 70s y 80s, tenía a un tipo en su cabeza llamado Jerry, que lo hacía hacer cosas malas. Tal vez estaba intentando alegar responsabilidad disminuida, pero parecía muy real. Cuando DeAngelo estuvo solo en la estación, pensó: no quería hacer eso. Saqué a Jerry de mi mente, destruí sus vidas y debo pagar el precio. En el juicio, se sentó en silla de ruedas y con la cara cubierta por una máscara. Debido a la pandemia de COVID, fue irónicamente sombrío. Nunca miró a sus víctimas ni a sus familias
mientras relataban el trauma y la tristeza que causó. Esa chica de 16 años, la hija del profesor de periodismo asesinado, ahora de mediana edad, le dijo al tribunal. Luego él apuntó el arma hacia mí mientras yo estaba tirada en el suelo. Solo pensé, esto es todo. Viví con miedo, dijo, creyendo que él volvería por ella. La hija de Lyman Smith, Carol, testificó. Durante años fue una de las principales sospechosas, acosada por la prensa e ignorada por sus vecinos. Se secó las lágrimas de los ojos y miró a D'Angelo diciendo, he vivido con la vergüenza durante décadas. Es tu vergüenza, Joe. Apenas levantó la mirada. Espero que se pudra, dijo la hermana de la chica, cuyo rostro estaba tan golpeado que el funeral fue de ataúd cerrado. El dolor que causó este hombre se transmitió por generaciones. D'Angelo admitió su culpabilidad en varios delitos, entre ellos 13 asesinatos, se levantó de su silla de ruedas, se quitó la mascarilla y le habló al tribunal. Escuché todas sus declaraciones, cada una de ellas, y realmente lamento a todas las personas a las que he lastimado. Cumple cadenas perpetuas sin libertad condicional en la prisión estatal de California. A sus 79 años probablemente morirá ahí. Atrapar al asesino del Estado Dorado fue un gran logro policial, pero otros monstruos no recibieron igual atención. Mira, el asesino serial del que nadie habla, el verdadero hombre de los dulces, para descubrir una historia escalofriante perdida en el tiempo, o haz clic en este video en su lugar.